Hola mi gente, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en un video nuevo en su garaje fotográfico. Hoy estaré platicando con ustedes sobre qué son los esquemas de iluminación y cómo vamos a hacer esquema de iluminación. Soy Roberto Mayorga. Algunos escriben sus vidas en hojas, yo las escribo en foto. Déjame capturar tu vida en foto. Vamos intro. Pues bien, hoy veremos lo que son los esquemas de iluminación. Y para empezar, veamos la definición de un esquema de iluminación. La definición sería que es la distribución de nuestros puntos de luz con respecto a lo que queremos iluminar. También hay que tener en cuenta los modificadores de luz que se utilizan y las potencias en cada fuente de luz, en el caso de utilizar más de una. Señores, en fotografía, los esquemas de iluminación son uno de los aspectos más importantes para realizar una sesión fotográfica. Y de ellos depende gran parte de los resultados que se obtienen en cada foto. Mientras que un fotógrafo amateur intenta fotografiar todo lo que puede, un fotógrafo profesional solo necesita un par de tomas para tener la foto indicada. Pero muy bien, sin embargo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algo, que para lograrlo debe tener conocimiento sobre los tipos de luz y el funcionamiento de los esquemas de iluminación. Siempre hay que tener en cuenta que el esquema de luces es una herramienta importante para tomar fotografía, ya que te permite tener claro tu fuente de iluminación. Además, tener un esquema de iluminación te ayudará a hacer ajustes al momento o en un corto plazo. Aunque existe gran cantidad de esquemas posibles de iluminación para un rostro, y en realidad es también nuestro trabajo buscar la creatividad de nuevos esquemas en favor de nuestro propio estilo. Y en los siguientes ejemplos nos centraremos en el que seguramente es el esquema de iluminación para rostros más utilizado en cualquier ámbito y además realmente fácil de conseguir con tan solo un poco de control. La técnica, y esto es muy importante, la técnica de iluminación debe ser una herramienta totalmente bajo control del fotógrafo, de modo que se convierte en un recurso creativo a nuestro servicio y no en un muro para nuestra creatividad. Iluminar la cara de un modelo es el primer reto que afrontan muchos fotógrafos, y especialmente los especializados en moda y retrato. Pero una cara mal iluminada puede ser la clave para una fotografía fallida, y muchas veces es algo que no se presta la atención que se merece. Pues bien, vamos a lo que nos corresponde en este video. Ahora te voy a presentar los 4 esquemas de iluminación básicos para retrato, y si recién comienzas, no tienes tantas fuentes de luz y no sabes cómo armar un esquema de iluminación, tranquilo. Aquí lo vamos a resolver poco a poco y espero que me captes las ideas que yo te doy. Te voy a explicar paso a paso en este video cómo podemos hacer 4 esquemas de iluminación para retrato con un solo tipo de iluminación, que serían los siguientes. Los siguientes estilos son esquemas de iluminación frontal o butterfly, esquema de iluminación loop, esquema de iluminación Rembrandt y el esquema de iluminación lateral o split. Ahora, a continuación, te iré explicando paso a paso cómo se realizan cada una de ellas y el significado de cada esquema con un modelo. En este caso, el modelo soy yo. Voy a hacerme prácticamente un autorretrato en cada esquema. Veamos el primero, el esquema de iluminación frontal o butterfly. Este viene siendo un esquema de iluminación frontal. La fuente de luz se coloca por encima de la altura de la cabeza y esto provoca que la dirección de la sombra sea hacia abajo. Se llama iluminación butterfly por la sombra que se forma debajo de la nariz, que es como la de una mariposa. Al ser la sombra simétrica, permite que el rostro se vea estilizado. Veámoslo en la práctica, cómo sería.
primero tengo que ir a buscar todo esto. Pues bien, lo que voy a utilizar va a ser este box, este softbox de iluminación. Voy a utilizar un flash Godox sencillo. La fuente voy a utilizarlo a 1.32 de potencia. Y como dice el primero, que tiene que estar por encima de la cabeza del modelo. En este caso voy a subir hasta arriba esto y lo voy a poner por encima del modelo frontal, como lo dice, ¿ok? Este viene siendo de esta manera. Tengo un control para tomar la foto y hacemos la procedencia. Ok, probemos nuevamente. Ok, vamos a probarlo, vamos a hacerlo más frontal todavía. Ahí. Y lo probamos nuevamente. Así. Entonces, lo que ustedes están viendo viene siendo la mariposa. Tal vez no salga tan estilizada, pero bueno, la idea es que te salga de lo mejor posible. Para eso hay que hacerlo muchas veces hasta que te dé la fotografía que necesita la foto. ¿Ok? Fíjate bien que esto está prácticamente hacia abajo. El softbox está frontal para poder realizarlo y tomar la foto así, y aparece de esta manera. Ese soy yo. Bueno, pues, a falta de modelo, pues me tengo que tomar la foto yo. Okay, mira, una vez que miramos cómo se realiza y la forma en que se realiza, vamos con el próximo esquema. El próximo esquema es el de iluminación loop, L-O-O-P. En el tipo de iluminación loop, la fuente de luz se coloca a 30 grados de la persona, lo que permite crear mayor volumen en el rostro de la persona, ya que no se utiliza la luz frontal. Con esta luz se forma un pequeño triángulo en la mejilla de la persona, más grande que en el esquema de iluminación Rembrandt. Ok, veámoslo cómo sería. La definición o la forma que nos dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Cómo hacerlo, prácticamente es a 30 grados de la persona. Aquí son 90, aquí serían 45, 30 sería a este sector. Entonces así lo pondríamos un poco más abajo y arreglaríamos la forma en que está puesto. Ahí. Lo ponemos así, a 30 grados, a 30 grados de la persona, más o menos en esta posición. Nos tomamos la foto de esta manera y aparecería la iluminación, la foto de esta forma, tal y como nos lo dice, un triángulo de la mejilla de la persona, pero más grande. Es parecido al esquema de iluminación Rembrandt, que lo vamos a ver más adelante, pero es más grande, o sea que sale el rostro iluminado y una parte del otro lado del rostro un poco iluminado, pero con mucha sombra. Correcto, hagámoslo nuevamente. Así, ok. Ah, bien. Vamos con el otro esquema. El otro esquema de iluminación de Rembrandt nos dice prácticamente que la forma de realizarlo, este tipo de iluminación, es situando la fuente de luz a 45 grados. Al encontrarse más alejada del rostro, las sombras se acentúan más y permiten formar un triángulo más pequeño en la mejilla de la persona.
¿Por qué el nombre de Rembrandt? Pues bien, porque se debe su nombre a un pintor holandés del siglo XVII. Es una técnica de iluminación de retrato dramático. Este señor lo que hacía, o este pintor lo que hacía era que ponía sus modelos debajo de una ventanita donde le daba la iluminación y donde reflejaba, al dar la iluminación, reflejaba el triángulo invertido en la mejilla, en este lado de aquí. ¿Okay? La fuente de luz la tenemos aquí y al estar un poco vertical, en forma de frente, nos da una iluminación. Ahora la fuente de luz es más alejada, 45 grados, como 90, 45. Entonces esto lo vamos a poner a 45. Ojalá y encienda, vamos a ver. No encienda. Ok, lo ponemos a 45 grados, alejado de 1. Tomamos la foto y miramos reflejado finamente en lo que es el triángulo en la mejilla. Nuevamente, poner el cuerpo aquí y miras un poco para, ok, así, de esa manera. Pues bien, lo tenemos así. Ok, ese viene siendo el Rembrandt. El próximo esquema de iluminación viene siendo el lateral o el split. En este esquema de iluminación, la fuente de luz se ubica exactamente en una forma lateral a la persona. Con ello, la mitad del rostro queda totalmente en sombra y la otra mitad queda iluminada. Vamos a probar. De esta forma, ponemos esto aquí en forma lateral. Vamos a hacerlo un poquito más atrás. Así, en forma lateral, a una mano, a una distancia de un brazo. Está bien. Y procedemos a tomarnos la foto. De esta manera. Si se fijan, la mitad está iluminada y la otra mitad está en sombra. O sea, esa es la parte lateral que tienes que tenerlo cuando tomas la foto. Nuevamente, es bueno tenerlo así y mirar de perfil, era la palabra que estaba buscando. Te pones de perfil para darle volumen a la foto y ya. Ok. Estas son las escenas que quería enseñarte, cómo realizarlas de una manera sencilla, práctica y un poquito más rápido, ¿no? Una vez visto cómo se realiza en la práctica estos cuatro, el básico, habría que añadir a este esquema de luz básica luces de relleno y luces de contraluz si es que tu sesión fotográfica así lo requiere. Por ejemplo, para el esquema de iluminación Rembrandt o lateral, podrías agregar una luz de relleno en el lado opuesto a la fuente de luz principal. Este lado opuesto sería, si nosotros tenemos en Rembrandt o lateral, es a 45-30 grados, entonces el opuesto sería a este sector de aquí, poner una luz de relleno para que se nos estilice la parte de nuestro cuerpo que es estilizada y que se mire la separación de la profundidad o del fondo hacia nosotros y no quede plasmado. Ahora, si quieres profundizar en los tipos de iluminación para retratos, bueno, envíame un email o comenta aquí abajo en comentarios y haremos más esquemas de iluminación porque en realidad existen 25 esquemas y aquí solo hemos visto 4 básicos. Ahora, antes de comprender cómo hacer un esquema de iluminación profesional o casero, hay algunos conceptos básicos de fotografía que debemos conocer. Y como siempre te he dicho, debes o puedes conocer lo que es el triángulo de exposición, lo cual puede ser el video en esta dirección que te doy. En estos conceptos básicos te explicamos algunos de los elementos más importantes en la construcción de un esquema de iluminación, los cuales serían los siguientes. 1. Propiedades de la luz, dureza de la luz, intensidad de la luz, ley inversa del cuadrado en fotografía, temperatura de color,
dirección de la luz, tipos de luz en la fotografía y tipo de iluminación en fotografía de estudio. Pues hay mucho que aprender, señores. Poco a poco vamos a ir viendo poco a poco todo esto que le acabo de mencionar, lo vamos a ir mirando poco a poco y no hay prisa, ¿no? Recuerda que mi canal prácticamente yo estoy haciéndolo de una manera técnica, toda la parte técnica, para luego nos volquemos a la parte práctica, y solo práctica, y cómo lo hacemos y cómo lo vamos a hacer. Pues hay mucho que aprender todavía, ¿no? Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias. Recuerda darnos un like y suscribirte. Si no lo has hecho, comparte con otros fotógrafos y amistades este video. Ayúdanos a crecer para seguir haciendo más contenido. Hemos llegado al final del video y espero que en esta pequeña presentación te haya ayudado a entender que esto lo que son los esquemas de iluminación, cómo, lo que significa y cómo practicar con ellos. Recuerda que esta es una forma bien necesaria para la fotografía. Gracias por haber llegado al final y como siempre te digo, la mejor foto es la que no has tomado. Practica y haz clic, clic, clic sin miedo al éxito, y recuerda que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Comparte la regla de las 3C, comenta, comparte y crea. Soy Roberto Mayorga y nos vemos en el próximo video de su garaje fotográfico. Chao.